Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Hoy, viernes 16 de febrero, quiero iniciar mi comentario sobre lo que ocurrió en la tercera semana del mes de febrero con una fe de omisiones, refiriéndome a lo que me faltó a finales de enero, especialmente dos hechos que ocurrieron en el año 1968, el Congreso Cultural de La Habana y la microfracción. Lo primero es recordar que se me olvidó, no tuve en cuenta, no incluí a finales de enero un evento de enorme importancia que fue el Congreso Cultural de La Habana. Este Congreso Cultural de La Habana llegaron a la isla provenientes de 4 continentes, 1.114 intelectuales de 66 países. Gente que asistió a ese Congreso Cultural de La Habana, nombres como Aimé Césaire, Jean-Paul Sartre, Jorge Semprún, Roberto Mata, René de Pestere, Mario Benedetti, Margaret de Randall, Rodolfo Walsh, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Nono, Julio Cortázar, Nicanor Parra y una playa de nombres que realmente no puedo completar. La segunda omisión imperdonable es lo que se ha dado en llamar el proceso de la microfracción. En esta situación que ocurrió, un grupo de militantes del Partido Comunista de Cuba, incluso personas que eran del viejo partido, manifestaron sus desacuerdos con la política que llevaba Fidel Castro, pero la disidencia de ellos era más bien creyendo y afirmando, cosas que tenían razón, que el Partido Comunista de Cuba se estaba alejando de la línea correcta del marxismo-leninismo, que se estaban apartando de la Unión Soviética y que decían, por ejemplo, cosas como que Cuba no debería ayudar tanto a las guerrillas de América Latina, que no deberíamos embarcarnos en el detalle de la frase de los 10 millones, que el trabajo voluntario era un error, en fin, críticas que desde el punto de vista de la ortodoxia marxista tenían la razón, pero que terminaron en la cárcel, en un grupo de personas que fueron encarcelados y su figura principal, Aníbal Escalante, le impusieron 20 años de cárcel que no cumplió y que murió finalmente en Praga, en un exilio tranquilo. Un hecho aparentemente menor, pero con una grave trascendencia, ocurrió en esta tercera semana de febrero, el día 16 de febrero del año 1959. Lo que ocurrió fue algo muy simple. El señor José Miró Cardona, que había sido propuesto al cargo de primer ministro por el entonces presidente Manuel Urrutia Lleó, 42 días después de haber estado ocupando su cargo, tomó la decisión de renunciar. Al menos así nos lo cuentan los libros de historia oficial. Lo cierto es que el señor Fidel Castro ocupó el cargo de primer ministro desde ese momento y empezó a desatar sus planes sin que hubiera nada que se lo impidiera. Nada, un hecho aparentemente sin importancia, pero que trajo consecuencias devastadoras. Como es fácil de suponer, no tuve absolutamente nada que ver con aquel cambio de mando. Tenía 12 años. En lo que sí tuve participación fue un hecho que ocurrió el 15 de febrero de 1976. Ese día se hizo el referendo para la votación para aprobar la nueva Constitución de la República de Cuba, que en la manera en que se expresaba se hablaba de la Constitución socialista. Esta Constitución fue la primera que se hizo después del proceso revolucionario, a pesar de que se habían hecho promesas de mantener la Constitución del 40, es una vieja historia. Ahora, ¿qué tengo que ver con la Constitución? Bueno, pues que ese día yo estaba en Santiago de Cuba, como periodista de la revista Cuba Internacional, cubriendo allí esa acción del referéndum. Y a los santiagueros, que se le ocurren cosas muy divertidas,
pues tuvieron la idea de abrir un colegio electoral especial en donde estuvo el cuartel Moncada, que en ese momento había la ciudad escolar 26 de julio. Y claro, como que el asalto al cuartel Moncada ocurrió alrededor de las 5 de la mañana, pues abrieron el colegio a esa hora. Como yo estaba ahí como periodista con un pequeño grupo de personas que habían invitado para participar en esta votación, creo que no llegamos a 15 personas, pues hicimos la fila y puedo decir que fui la tercera o cuarta persona en votar esa constitución en todo el país. La urna en la que nosotros votamos fue una urna que luego se cerró y abrieron las otras que estaban dispuestas para la votación normal de las 7 de la mañana. Y por esa razón no me atreví a poner un no en la boleta, porque claro, ese no era fácil de identificar y todos teníamos mucho miedo de ser descubiertos. Eso fue, recuerden, en 1976. Esta constitución fue aprobada por el 97, un poco más del 97% de más del 98% de los electores que participaron. Es decir, no fue culpa mía que se aprobara. Y luego fue el 24 de febrero, fue que se proclamó en un acto muy solemne esta constitución. Estudios posteriores han podido comprobar que los que redactaron esta constitución, que era una comisión del Partido Comunista de Cuba encabezada por el señor Blas Roca, tomaron como ejemplo en muchos capítulos la constitución de la Unión Soviética, la de la República Democrática Alemana, la de Bulgaria, la de Corea del Norte, es decir, la de todos los países socialistas. Y luego sufrió varias modificaciones, pero bueno, eso es otra historia. No me siento culpable de haber votado positivamente por la Constitución ese día, porque en primera parte no tenía ninguna intención de poner el no, y la segunda, si hubiera tenido la intención de hacerlo, no me hubiera atrevido. Lo más reciente ocurrido en esta tercera semana pasó el día 16 de febrero del año 2021. Ese día se da a conocer una canción que superó realmente muchas expectativas. Estoy hablando de Patria y Vida. Yotuel, Gente de Zona, December Bueno, Michael Obsorbo y El Funky lanzaron esta canción que se convirtió posteriormente en un himno de muchos cubanos. Patria y Vida es también un lema que invierte toda la lógica de inmolación, de sacrificio, de muerte que ha impuesto la propaganda oficial durante todos estos años. Aparte de ser un hallazgo poético, fue un hecho musical de enorme importancia que ha sido luego cantado por muchas personas y que ha tenido una enorme repercusión. Entre esa repercusión está que el régimen se vio obligado a atacar directamente este acontecimiento cultural, haciendo caricaturas de canciones revolucionarias que realmente ya nadie las recuerda, ¿no? Pero bueno, hicieron varias versiones, entre ellas una muy lamentable donde una muchacha dice que aquí faltan 62.000 milenios para que se acabe el socialismo, ¿no? Y eso realmente fue tan patético que lo único que trajo como consecuencia es que Patria y Vida se convirtiera en lo que realmente se convirtió, sobre todo en los gloriosos días de julio del año 2021, el 11 y 12 de julio, cuando esa consigna fue repetida con amor y con energía y con valentía por muchos cubanos. Patria y Vida. El próximo viernes, que cae 23 de febrero, recordaré aquí la trágica muerte de Orlando Zapata Tamayo. El intento de realizar el encuentro de opositores conocido como Concilio Cubano y el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.